lo permite el Señor, vamos a estar observando lo que tiene que ver con el pecado oculto y las consecuencias del pecado oculto. Hay cosas que son, o hay pecados que son supremamente abiertos, están a los ojos del mundo. La gente fácilmente puede ver cuando alguien, por ejemplo, se embriaga, cuando alguien se droga, y en fin, hay una cantidad de pecados que no se pueden ocultar porque son supremamente evidentes. Pero también encontramos lo que son los pecados ocultos. Y a eso es que con la ayuda de Dios quiero referirme y a las consecuencias que traen los pecados ocultos. Cuando hablamos de algo oculto, es algo que no se ve, pero que está ahí. No lo vemos, pero está ahí, como cuando colocamos una cortina y de pronto detrás de la cortina colocamos algunas cosas. Muchas veces uno puede llegar a una parte que usted la ve totalmente hermosa, que la ve bonita y todo está perfecto, pero hay por allí una cortina y detrás de esa cortina hay quizás cosas que no deberían estar allí y a eso es que se le llama algo que está oculto, es algo que no está revelado todavía, es algo que está ahí tras la cortina. Entonces, eso se puede aplicar en muchos aspectos de la vida, como a una casa, cosas que pueden estar ocultas en una casa. Y cuando hablamos de cosas que están ocultas en una casa, podemos ver que hay personas que, por ejemplo, ocultan una caja fuerte. Ya hoy en día, pues, el tema del cuadrito ya la gente no lo coloca porque eso fue una de las estrategias que hubo antiguamente. Se colocaba una caja fuerte y para tapar esa caja fuerte, entonces se instalaba allí o se colocaba un cuadrito bien hermoso y la gente buscaba por todas partes hasta que la gente se dio cuenta que realmente detrás del cuadro podía haber algo más que un clavo, que una puntilla. Y entonces, al quitarlo, se daban cuenta que allí estaba. Y hoy en día, pues han tenido que buscar estrategias todavía más severas para lograr ocultar, si es que se tratara de una caja fuerte, por ejemplo. Algunos ya hacen sótanos, bodegas, hacen pisos falsos, porque el objetivo es cubrir, es tapar, es que no se vea. En cuanto al tema del cuerpo nuestro y las enfermedades, una enfermedad oculta, por más que la persona se vea saludable, esa enfermedad está allí. Justamente en el día de ayer ya estaba terminando el culto de avivamiento en la iglesia cuando se me acercó un hermano y bueno, me colocó una fotografía ahí en el celular. Me dijo, pastor, ore por esta persona. Es una persona que yo conozco hace algunos años acá en el Perú. Y me dijo, mire cómo está su vista, está a punto de perder el ojo. Y entonces yo cuando termina el culto, oramos por el hermano, yo le pregunto, hermano, ¿y cómo fue eso? Porque es que la fotografía es bastante impactante. Y me dice, no, él iba en una moto y estaba llevando algo en la mano y parece que hubo un momento así de movimiento fuerte y con eso que llevaba en la mano chocó la vista, pero no fue un choque tampoco tan terrible. Sin embargo, cuando ha tocado con este objeto la vista, prácticamente se ha descubierto eh, que detrás de ese ojo aparentemente saludable se escondía un tumor y bueno, y hoy el día martes le van a estar llevando a la clínica para más exámenes y operaciones y todo. Era una enfermedad que estaba allí, que nadie la veía, quizás ni él mismo la percibía, y uno diría, bueno, como que por un accidente se logra dar cuenta de que tenía algo allí en la vista, y no solamente en la vista, va a comprometer quizás su cerebro,
pero era un problema que tenía y él no se estaba dando cuenta. Entonces, él sentía quizás alguna molestia, pero le parecía que era una molestia nomás, pero había algo que se estaba creciendo allá en lo más interno y después de que ahora le observan, se dan cuenta que hay un tumor. ¿Cuántas personas nosotros nos hemos encontrado en la vida? Hemos hablado con ellos y los hemos visto aparentemente bien y 20 días después nos han dicho cómo le parece que tal hermano, persona, amigo, ha muerto. Y uno dice, pero ¿cómo si yo hablé con él? Y dicen, sí, la verdad, todos creíamos que estaba saludable, sin embargo, eh, nos dimos cuenta finalmente que tenía un cáncer y se lo llevó. Hay gente, un cáncer agresivo les ha llegado a quitar la vida hasta en unos 15 días. Entonces, imagínese usted lo impresionante que puede llegar a ser una situación que está oculta. Entonces, por más oculta que esté, entendamos que está allí, sea algo bueno o sea algo malo. Hay personas que hacen cosas buenas y la Biblia, por ejemplo, dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda y viceversa, que que hagamos cosas de esa manera, cosas benéficas, cosas buenas y tendremos recompensa de parte del Señor. La Biblia, por ejemplo, también nos habla de lo que tiene que ver con la oración. La Biblia dice que cuando ores, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto, allá donde nadie lo ve. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no siempre tenemos que estar orando a los gritos. O sea, hay personas que ellos consideran que si nosotros oramos a los gritos, entonces sí vamos a obtener respuestas de parte de nuestro Dios. Y resulta que no es así. El Señor está dispuesto a bendecirnos si es que nosotros hacemos las cosas correctas como Él lo está pidiendo, esperando solamente de parte de Él la recompensa. Entonces, son cosas que se hacen en lo secreto y la Biblia dice que Él lo va a recompensar, que Él lo va a recompensar en público. Hay personas que son grandemente bendecidas. Usted quizás no los vea a ellos diciendo, vea, yo doy esto, yo doy aquello, pero lo están haciendo, lo están haciendo. Entonces, qué bonito poder hacer cosas y tener cosas ocultas, pero cosas buenas, no tener cosas malas, porque esas cosas malas van a traernos dificultades. Entonces, cuando hablamos de esto, de los pecados ocultos, miramos que hubo personas que cometieron pecados y que quizás los trataron de tapar de alguna manera, de justificar, como estaba diciendo ahora mi hermano, con respecto al tema de las divisiones. Hay personas que disfrazan la división, que disfrazan la desobediencia, que disfrazan la rebeldía, y es más, hasta pueden llegar a decirle a usted, mire, yo le invito para que me ayude a orar el Señor, y vas metiendo de una vez al Señor, porque hay gente que es experta para meter al Señor en todo. Él nos está mostrando algo, el Señor nos está mostrando un camino y ese camino es diferente a lo que hemos tenido. Y claro, la gente pues está esperando estar en una iglesia verdadera, estar en una iglesia santa, estar en una iglesia sin mancha. Pero bueno, aquí en la tierra no tendremos la iglesia perfecta porque nosotros estamos en el proceso del cambio, estamos en el proceso de la transformación, estamos en el proceso de ser cada día mejores, que seamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Correcto es cuando mi hermano dice que aquel que le mencione que van a crear una iglesia perfecta, eso realmente me empieza a sonar como si fuera algo político.
donde cada uno está queriendo mostrar algo más de lo que ya los demás han mostrado. Sí, a mí han habido personas que me han dicho, pastor, yo me voy a venir a asistir aquí a esta iglesia. Y yo le digo, ¿y usted dónde vive? ¿Y usted a qué iglesia pertenece? No, que yo pertenezco a tal iglesia y pues la verdad es que yo quiero venirme para acá porque yo sí veo que esta iglesia aquí sí ora. Yo sí veo que esta iglesia aquí sí es santa. Yo sí veo que, yo le digo, mire, venga y estése aquí unos 20 días y usted va a encontrar aquí gente con errores, con dificultades. La persona que chismea también anda por allí, la que entiende mal las cosas también está por allí. Es así que si por eso se va a venir, yo le aconsejo que más bien no se venga. Lo que sí me gusta es cuando me dicen, pastor, vea, es que yo he estado orando al Señor y he tenido un sentir de venir a asistir aquí a esta iglesia, pero es Dios el que me está colocando. Justamente ahora días alguien me decía, yo a usted ni lo conozco, pastor, ni he tratado con usted, pero en mi vida ha habido un deseo de venir a asistir aquí a la iglesia. Y yo dije, bueno, si ya es algo así, vaya y haga las cosas como son, hable con su pastor, pida consejo a él porque usted tiene un pastor. Y dijo, sí, es que yo estoy aquí con permiso del pastor, porque yo le he hablado claramente. Bueno, ya eso empieza a sonar diferente, ¿no? Ya el recibimiento pues es diferente y todo es diferente y por lo regular algunos que se trasladan siempre vienen contando cosas feas de su iglesia, allá donde estaban, pero ella dijo, no, yo no quiero hablar nada, somos una iglesia, venimos acá en un proceso de seguir cambiando, seguir mejorando, pero bueno, cada iglesia tendrá sus faltas, sus dificultades, pero no es eso lo que me está moviendo, es que yo siento de parte de Dios venir a este lugar. Entonces, ahí me parece correcto porque Dios también puede mover a una persona en la voluntad de Dios, Él lo puede hacer para mostrar su poder. Entonces, otra cosa es, ayer estaba justamente hablando con un hermano que vino de Colombia y él me decía, hermano, yo pertenezco a tal iglesia en Colombia. Yo le dije, pues hermano, esa iglesia aquí no la hay, o por lo menos no la conozco. Lo que sí sucede es que aquí hay otra iglesia, predicamos lo mismo, enseñamos lo mismo y le expliqué, usted va a ir a los otros lugares donde no va a estar ni nuestra iglesia ni la suya de Colombia, sino que va a tener que ir a otra, pero ya, hermano, pues tiene que ver eso con un acto de fuerza mayor. Entonces, el pecado oculto se puede disfrazar de tal manera que inclusive se puede llegar a engañar. Y en cuanto a esto, pues es importante, la Biblia dice que no participemos de pecados ajenos. Hay personas que les gusta estar abogando por otros y luchando por otros, y a veces dentro de la misma congregación internamente se da la situación que el pastor tiene que tomar una decisión y suspender a alguien, y eso aparece allá el otro diciendo, ¿y por qué? Si yo veo que es de tanta oración, ¿y por qué? Si yo veo que esa persona viene a todos los cultos, ¿y por qué hace esto o aquello? Yo le doy un consejo, y es que usted aprenda a ubicarse dentro del cuerpo de Cristo, que cuando usted está bien ubicado dentro del cuerpo de Cristo, aún las manos saben cuando los ojos están enfermos. ¿Y cómo saben? Hermano, ¿verdad? Las manos mandan allá los ojos, allá a tocarlos, algo está pasando. Si es en la boca, las manos se dan cuenta, ahí están ayudando a la boca. La boca se da cuenta cuando al pie tiene un problema. Y entonces allá el hombre le colocó algo encima del pie y habló fue la boca, oiga, no me pise. Pero no están pisando la boca, están pisándole un pie. Pero un cuerpo que está bien conectado, que está bien unido entre sí, logrará captar por el Espíritu de Dios lo que está sucediendo. Entonces hay personas que tienen pecados ocultos que finalmente pues se le terminan de exponer y cuando se exponen por lo menos a ciertas personas, pues entonces hay que tomar decisiones. Hay pastores que acostumbran de pronto publicar ante toda la congregación lo que alguien hizo
pues a mí sinceramente no me parece eso una buena cosa, lo digo de manera muy personal, y no me parece que avergonzar a una persona ante el público sea lo correcto, por lo menos en la primera etapa, porque pues eso tiene algunas etapas, ¿no? La Biblia dice que si uno se da cuenta que hay alguien que tiene como dificultades con uno, bueno, vamos a llamarlo, luego lo vamos a llamar con un testigo, y si no obedece, pues ahí se dice que se lo digamos a la iglesia. Entonces son las tres etapas, pero algunos de una vez van con la tercera, cometió la falta, y una hermano, vea, y es más, hasta le dicen, venga, párese aquí y pida perdón, y venga no solamente usted, venga usted con sus hijos, con su esposa, y si tiene nietos, porque todavía algunos andan como leyendo la ley por allá en el Antiguo Testamento, y diciéndole, mire, y es pecado que no le vaya a convertir generacional, porque algunos todavía hablan de eso, cuando en realidad lo que la Biblia dice es que el pacto que hoy en día tenemos es diferente al que había en ese entonces. Está hecho sobre mejores promesas. Entonces yo francamente, si usted es un pastor y de pronto todavía tiene esas prácticas, yo le invito, esa no es la mejor manera de pronto de llegar a corregir. Importante es que alguien se arrepienta. Yo recuerdo tanto que una vez, bueno, yo estaba muy niño todavía, pero en el colegio de pronto me gustaba hacer, como se dice, algunas maldades, y estaba yo un día a punto de tirar una bolsa con agua a un grupito de amigos que ven allí, era el tiempo de descanso, y entonces en ese momento cuando yo hice mi mano hacia atrás para impulsar esa bolsa de agua, la señora me agarró la mano atrás y me dijo, ¿qué va a hacer? Me iba a tirar el agua, compañeros. Entonces me dijo, pero usted es muy descarado, ¿cómo no está preguntando? Yo le voy a decir, esto es lo que es. Lo voy a llevar ya mismo a la rectoría, al salón de profesores allí, iban a estar todos en ese lugar. La vergüenza para mí iba a ser tremenda. Y de pronto ella le dije, bueno, ¿y usted qué busca con llevarme a la rectoría? Digo, busco que usted se corrija, busco que usted cambie, busco que usted sea diferente. Le voy a apuntar ahí en el libro de las actas, que como la hoja negra del estudiante. Y yo le dije, bueno, profesor, usted lo puede hacer, porque pues aparte de que estabas queriendo hacer algo malo, usted puede hacer eso. Pero usted sería capaz de creerme que si usted me perdona, yo nunca más en la vida lo volveré a hacer. Y ella me dijo, pues sí, yo le perdono, pero tengo que llevar al salón. Le dije, ¿por qué me tiene que llevar al salón? Dijo, porque es necesario que usted pase por eso. Le dije, que es necesario que yo pase por eso o que me arrepiente que yo cambie. Y bueno, lo importante es que cambie. Finalmente ella me dejó ir. Créanme que a partir de ahí yo nunca más volví a hacer aquello de lo cual yo me comprometí y dije nunca más lo voy a volver a hacer. Entonces, tiene que ver con algo personal, tiene que ver con algo profundo. Entonces, el pecado oculto, cuando hablamos de la definición de lo que es pecado oculto, es aquella transgresión a los mandamientos de Dios que es desconocida por los demás, pero que está afectando, lastimando nuestra vida integralmente. Es posible que nadie se dé cuenta, es posible que nadie lo sepa, porque hoy en día hay muchos pecados que se pueden cometer sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie los vea, pero que de alguna manera está afectando a nuestra vida personal, porque el pecado trae como consecuencia, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, para que una persona muera, ya sea en el sentido espiritual o en el sentido físico, pues tiene que haber un proceso. Por ejemplo, ¿cuántas veces quizás usted ha sufrido una situación en la que usted ha dicho, uy, lo mejor para mí es morirme? ¿Por qué no se ha muerto? Porque es que morir, aunque algunos dicen que es muy fácil morir,
morir no es que sea tan fácil. Si yo le dijera a usted, muérase ahora mismo, de pronto usted dice, no, y yo bien saludable que ando, yo bien de todos mis órganos me dicen que yo ando, pero supremamente bien. Dígame, ¿cómo se moriría? Le tocaría obligarse a morir. Y entonces alguien dice, a ver, me voy a tapar aquí la nariz y la boca para dejar de respirar. Pero es que cuando se esté ahogando, va a empezar a sentir que le hace falta respirar y que le da hasta miedo morirse. Hay otros que han tomado decisiones más drásticas, se han colocado una soga en el cuello, se han ahorcado, otros se han dado un balazo en la cabeza, pero son situaciones extremas. O sea, para que alguien muera, realmente tiene que pasarle un proceso supremamente difícil. Entonces el pecado, así esté en lo más oculto, así como en la vida física, la persona se da cuenta de que tiene un cáncer y le dicen, no, pero es que se lo detectamos ya demasiado tarde. Él no lo sabía porque se le fue formando de a poco. En el caso del pecado espiritual, hablando de esta parte, la persona puede ser o no puede ser consciente del pecado que está cometiendo. Entonces usted me dirá, pero ¿cómo si consciente y no consciente? Por eso es que el salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer que son pecado y que nosotros tratamos de justificarlos de alguna manera. Voy a colocarle aquí algún ejemplo. Hay personas que hoy en día, por ejemplo, ellos no están de acuerdo con ofrendar, con diezmar, y comienzan a buscar razones para decir, yo creo que ya este no es un tiempo para estar como en el tiempo de la ley. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Pues francamente, yo les digo que no diezmo yo por la ley, sino que yo lo hago por la fe de un hombre llamado Abraham, que cuando no existía todavía la ley de los 10 mandamientos y los demás que después fueron expuestos, él lo hizo sin que nadie se lo exigiera, sin que nadie lo pidiera. O sea, el pastor no debe estar detrás de usted allá pidiéndole, exigiéndole. Yo he escuchado que algunos hasta el lunes salen de visita a los hermanos a ver quiénes no vinieron y a cobrarles. Yo francamente, personalmente, yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso tiene que ver con algo que sale de la vida de la persona adoradora, del que ama a Dios, del que está contento con el Señor, del que está agradecido con el Señor. Y francamente yo, personalmente, yo no me iría a hacer esa labor, porque eso no fue lo que Melquisedec hizo con Abraham. Abraham simplemente se encuentra con él, el varón de Dios lo bendice, eso sí, lo bendice a él y después de bendecirlo la Biblia dice que le dio los diezmos de todo. Con el paso de los años, yo he escuchado personas dentro de la iglesia diciendo, oiga, pero a mí me parece que los diezmos debiéramos de convertirlos en canastas de amor para ir a repartirle a los hermanos pobres de la iglesia. Y eso suena aparentemente hasta muy bondadoso. Y algunos dicen, es que mi pastor ya no necesita, es que el líder de la iglesia ya no necesita y comienzan a verle el carro y comienzan a verle la casa y comienzan a verle las posesiones. Y francamente, pues a veces también, hay que decirlo, nosotros como pastores también fallamos porque de alguna manera, déjenme decirlo de esta manera, hay algunos que no es que estén tan bendecidos como aparentan estar, sino que están endeudados, pero con tremendo carro, con tremenda casa, mostrando que tienen lo que en realidad no tienen, afectando su testimonio y afectando la vida espiritual de los hermanos.
porque realmente pues los hermanos se harán la idea de que es que el pastor ya todo eso es de él, cuando en realidad está es endeudado y no, él no es dueño de nada de eso todavía, nada de eso figura su nombre, pero se empieza a causar el mal porque la gente comienza a decir, no, eso yo creo que ya eso es de él y mire, 2 añitos nomás y mírelo cómo va. Entonces yo creo que también en ese aspecto pues debemos ser prudentes como pastores, de tal manera que no seamos tropiezo. O sea, usted de pronto dice, pero es que pastor, yo puedo comprarme ese carro, yo puedo. Bueno, el apóstol Pablo dice por allí que todas las cosas nosotros las podemos hacer, pero que no todas convienen. Todo me es lícito, pero dice él, yo voy a ser prudente. Yo voy a ser prudente porque si con eso que yo voy a hacer voy a afectar el alma débil por la cual el Señor también murió en la cruz del Calvario, pues yo más bien voy a ser prudente. Entonces comienza a ver una intención diferente. Entonces dice, vamos a coger esto y vamos a llevarlo allá donde esa familia pobre, que ellos sí necesitan. El pastor no, pero ellos sí necesitan. Y la persona, hermano, comienza a causarse un daño espiritual porque realmente nosotros debemos dejar, cada cosa la debemos dejar en el lugar que pertenece. Hay algo otros que dicen en su corazón, no tienen necesidad de decírselo a nadie. Ellos dicen, ay, este pastor a mí como que me cae mal, este líder a mí no me cae bien. Entonces lo que voy a hacer es que a partir de ahora voy a guardar los diezmitos ahí en la casa y cuando venga otro pastor ahí se los voy a tener y se los voy a entregar. Eso no es sino que usted va y lea por allá el libro de Malaquías. Usted va a encontrar eh, que el Señor le hace una reprimenda fuerte a los sacerdotes. Estaban haciendo cosas malas. Ellos estaban pecando contra Dios. Ellos estaban ofreciendo el animal enfermo. Ellos estaban haciendo cosas indebidas. El Señor les reprende. Esto está en capítulos 1 y capítulo 2. Pero cuando llega al capítulo 3, a mí me llama la atención que el Señor dice, vosotros me habéis robado. No digo, ustedes han robado al sacerdote, ustedes le han quitado allá al sacerdote, ustedes me han robado es a mí. ¿Y en qué te hemos robado? Entonces dice, en los diezmos y en las ofrendas. En ese entonces, el Señor utilizó la palabra robar, porque es cuando alguien coge algo y lo quita a la fuerza, y entonces ellos dijeron, bueno, con estos líderes que tenemos, ni para qué ser tan obedientes, ni para qué ser tan justos, y el Señor dijo, no, es que eso no es para ellos, yo se los he dado a ellos, pero yo les he exigido a ustedes, ustedes tienen un compromiso es conmigo. Hay personas, yo he conocido muchas personas que cuando ellos están molestos con el pastor, dice, ahora sí, vamos a ver si es que no le van a hacer falta mi diezmito, vamos a ver cómo es que le va a ir de aquí y ojalá que sea bastante influyente y que considere que él maneja, como se dice, algunos dicen, es que yo manejo la economía de la iglesia, mis aportes son los que, no, créame que no es usted, es el Señor. Entonces, allá en el corazón, quizás ha nacido una raíz de amargura y esa raíz de amargura lo lleva a que entonces ya no haga las cosas como son correctas ni lleve las cosas donde deben estar, sino que al contrario, la persona entonces se propone es hacer su propia voluntad. Aparentemente, él dentro de sí dice, a mí me parece justo eso, a mí me parece bueno eso, pero lo que está haciendo no está bien. Hay algo, cuando usted hay algo que por ahí como se dice, como que usted duda, ¿será que esto, por ejemplo, será que orar es pecado? No, orar no es pecado. Orar es una tremenda bendición. Pero hay cosas que uno dice, oiga, ¿será que esto es pecado? Y hasta pide uno consejo a la esposa. Después de, claro, amor, ¿cómo? ¿Cómo preguntas eso? Porque uno a veces quiere como justificar la situación. No, pero es que yo lo que estoy pensando, lo que yo creo, lo que yo analizo, y comienza uno, sin embargo, por allá en lo más interno queda como ese mal saborcito. Entonces, ese pecado es mejor no cometerlo, es mejor no hacer eso.
Es como cuando usted está en carretera y va leyendo los letreros que dice que ande a 60 kilómetros por hora. Hace unos días estuve ahí en Colombia y viajé con un hermano de un lugar a otro. Me dijo que manejara. Le dije, listo, yo manejo. Y yo miraba los letreritos. No, puede andar más, a más velocidad. Por aquí mire cómo todos andan. Pero yo decía, pero es que ahí dice que debo ir a esa velocidad. Si llega a haber una cámara por ahí, ¿sí? Si llega a verla, entonces lo mejor es, para irnos seguros, mantengámonos en lo que nos está recomendando. El otro dice, no, yo voy de afán, pero cuando se baja del vehículo queda con la sensación, oiga, sí sería que eso que yo vi por allá era una cámara de velocidad, pues alístese porque muy posiblemente le van a pasar la factura. Entonces, de eso se trata. El pecado oculto se puede disfrazar de algo bueno y hasta la persona lo puede justificar. Le puede parecer que algunos dicen, ay, pero es que el Señor sabe que yo ya fui el martes a culto. ¿Para qué ir al jueves al culto otra vez? Pero dígame, hermano, si usted el miércoles no fue, es mejor que se vaya para el culto, vaya y haga la voluntad de Dios, adoremos, honremos al Señor con nuestra vida, que nos deja la posibilidad de caminar y de ir. Algunos llegan hasta con gran esfuerzo en su silla de ruedas, pues hermano, lleguemos nosotros con corazones muy agradecidos ante la presencia de nuestro Dios. Eso oculto es algo que está allí, que nadie lo ve, ¿sí? Uno mira que hay cosas y hasta a veces se malinterpreta en el día de hoy. David cometió algunos pecados, voy a mencionarles algunos de ellos. Él censó al pueblo, por ejemplo, y uno dice, pero ¿qué de malo tiene que el rey David haya censado al pueblo? ¿Qué de malo? Hermano, no era malo contar al pueblo. El tema tenía que ver, era con la intención que él tenía de contar al pueblo. Y hoy en día se presentan varios escenarios. Hay creyentes, hay líderes, hay pastores que cuando le dicen, hermano, ¿usted cuántos creyentes tiene en la iglesia? Él dice, hermano, a mí no me pregunte eso. A mí no me pregunte eso porque mire lo que le pasó al rey David por estar censando al pueblo. Vea todo eso que le vino, las consecuencias de estar censando al pueblo. Hermano, no es porque él contó al pueblo, es la intención que tuvo al contar al pueblo. Cuando usted lee el Evangelio, usted se encuentra que el Señor Jesús, él habla de las 100 ovejas. ¿Cómo sabía que tenía 100 ovejas? Pues porque las había contado. Es más, el pastor conoce a cada oveja. El pastor le pone nombre a cada oveja. A mí me toca, hermano, porque a veces no soy tan bueno para retener los nombres. Entonces yo tengo que colocar en mi celular el nombre de la persona y una referencia de cómo acordarme de él. Y entonces a veces mi esposa me ha cogido el celular y me dice, ay, amor, ¿por qué escribió esto acá? Le digo, porque es que cuando yo me encontré esa persona, esto es lo que más me llamó la atención. Me llamó la atención sus gestos, me llamó la atención que vino acompañado con un niño, me llamó la atención que me contó que había estrellado el carro. Entonces yo coloco María, la que estrelló el carro, por colocarles un ejemplo. Y entonces así queda María. Entonces, cuando yo miro María, yo digo, ¿cuántas Marías tengo? Pero la que estrelló el carro, no, esa fue única, la que me contó ese día. Entonces, yo guardo de esa manera. Entonces, aquí no hay un problema de numeración, aquí no hay un problema de eso, no. Aquí lo que pasa es que el rey David, por orgullo, estaba censando al pueblo. Ahora, si usted tiene una congregación y por puro orgullo, por puro placer, usted va a contabilizar al pueblo para decir, como algunos hablan por ahí, es que ya tengo tantos, ya tengo tantos. Hermano, pues de eso no se trata, de eso no se trata, porque la iglesia que sigue siendo del Señor, nosotros somos simplemente unos colaboradores, administradores de Dios, pero de hecho, pues como administradores, hermano, un administrador
siempre tiene que tener en cuenta las cuentas. Tenga en cuenta las cuentas, porque eso es supremamente importante. David no corrigió a su hijo Amón cuando violó a su hermana Tamar. Él debió haber entregado a ese muchacho para que fuera apedreado, porque eso era lo que la ley decía en ese entonces, cuando un muchacho era violador, él debía ser apedreado. Tampoco corrigió a su hijo Absalón por haber asesinado a su hermano. Entonces, David cometió el pecado de ser permisivo, de participar de pecados ajenos. Además de eso, pues el pecado que cometió con la mujer de Urías, que es como la cerecita que le faltaba al pastel, como decimos, y entonces agravó todavía mucho más su situación porque una cosa lo fue llevando a otra. Entonces, cuando una persona tiene un pecado oculto, entonces suceden varias cosas. Hay personas que con pecados ocultos en la iglesia, y uno los puede detectar, difícilmente usted los ve orando, difícilmente usted los ve avivados, difícilmente usted los ve con el deseo de servir a Dios. Vaya, invítelos usted a predicar y verá que le van a decir, hermano, ahí me tiene que hablar con tiempo, con tiempo. Hermano, eso es hoy en día. Yo me acuerdo cuando mis padres empezaron a ser predicadores, hermano, todos tenían que llegar con mensaje al culto evangelístico y estaban ahí sentados. Y de repente el pastor de la época decía, y el hermano tal pasa y nos predica la palabra del Señor. Eso no era que iban apenas a prepararse, pero cuando alguien está andando con el pecado oculto, entonces él está siempre pidiendo, como en el fútbol americano, pidiendo tiempo. Hermano, deme tiempo. Entonces otro dirá, no, 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 hermano, a mí me enseñaron en el instituto que uno tiene que sacar tiempo para estudiar. Y claro, es que la palabra de Dios se debe estudiar todo el tiempo. ¿Qué dijo el Señor con respecto a los predicadores? El Señor dice, ustedes no se preocupen por lo que van a hacer, por lo que van a decir, porque en la misma hora les será dada la palabra. El Señor les va a recordar. Entonces, ¿qué sucede? Si usted es una persona que lee las Sagradas Escrituras, usted siempre tendrá sermones para dar. Porque cuando usted está leyendo la palabra, usted va a comenzar a decir, ay, pero qué bonito este texto, qué bonita esta frase, qué bonita esta palabra. En estos días alguien me decía, hermano, estoy tocado por el Señor. Hay una palabra que el Señor me ha tocado. ¿Cuántas veces yo la había leído? Pero esta vez, no sé, es como que la entendí, es como que la creí, yo no sé, y yo quiero es predicar de eso. Antes la persona está esperando es, oiga, ¿cuándo me darán la oportunidad de predicar la palabra de Dios? ¿Cuándo me darán esa oportunidad de servir? Pero cuando hay un pecado oculto, se va el gozo, se va las ganas de servir y está siempre por lo regular pidiendo tiempo porque necesita reconciliarse con el Señor. Pecados, robo continuado. Hay personas que inclusive, ahora días alguien me decía, hermano, pastor, me decía, cuando yo me subo al bus, el Señor me bendice a mí hasta con lo del pasaje del bus. Cuando pasa el cobrador, yo creo que el Señor me hace invisible porque no me cobra. Y yo le dije, hermano, ¿y a usted le parece correcto eso? Y me dijo, pues hermano, yo como soy un servidor del Señor, todas las cosas le pertenecen al Señor. Le dije, sí, pero no, 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 las cosas no son así. Usted debe pagar su pasaje, porque usted es una persona que está utilizando un servicio. Usted es un hijo de Dios. Pero hay aquellos que cometen el robo continuo. Nadie se da cuenta. Ellos no van a ir a la iglesia a decir, hermanos, mire que yo me subo al transporte público y yo no pago.
Hermano, yo pido unas peras ahí en el mercado, las echo a mi bolsa y se le olvidó a la persona que me vende y entonces me cobró lo demás, pero las peras, ay, qué bendición, el Señor me las ayudó a sacar. Abuso sexual, son cosas que pueden suceder, hermano, pecados aún dentro del mismo matrimonio, pecados de tipo sexual. Usted dirá, pero hermano, dentro del mismo matrimonio sí, se pueden dar pecados en el aspecto sexual. Infidelidad conyugal. Ya hoy en día no es necesario ir a un bar, a una taberna, ir físicamente a encontrarse con una persona. Todo está por ahí también a través del celular. Relaciones prematrimoniales. Hoy en día, eso, hermano, como dice mi padre, pulula en muchos sentidos. Personas que no se esperan al tiempo de Dios, al tiempo del matrimonio, sino que van dando sus adelantos. Odios. Nadie se da cuenta, pero esa persona odia allá en lo más profundo de su corazón. Estos días hablaba yo con una autoridad y decía, hermano, a mí me sorprende tanto escuchar hablar a un pastor y decir que en su corazón él tiene odio, que él, bueno, lo disfraza. Él no dice que tiene odio porque él sabe que inmediatamente le van a recriminar por la palabra, pero decía, pastor, dice, yo no voy a quedar contento hasta no hacerle esto y esto. Y dice, hermano, y he visto cómo antes de que salgan de su cargo son capaces de lograr su acometido. O sea, lo hacen y después dicen, si ve, lo logré. ¿Qué hay detrás de todo eso? Por una parte, abuso de autoridad y por otra parte, odio en el corazón. Otros pueden cometer prácticas ocultistas y de pronto en esto voy a tocar el corazón quizás de alguien por allí que todavía el niño o la niña se le enferma y van por ahí donde la curandera o el curandero que le dice que tiene mal de ojo. Claro, ellos no le van a decir al pastor, pastor, ¿será que usted nos da permiso para ir donde la curandera? No, ellos van y lo hacen por allá calladitos. Ah, yo no creo que esto sea algo tan grave. Vamos allá que le curen, porque pues lo que necesitamos es ser curados. Hay otros que dicen, bueno, a mí como que me estoy yendo mal en mi vida, en mi suerte, y por ahí encontró a alguien que le adivina el futuro y que le promete darle mejor suerte inmediatamente, bueno, sin que nadie los vea, hasta sin que su esposa se dé cuenta, allá se van haciendo, a hacer sus riegos. Y entonces son cosas que están ocultas, pero que de alguna manera van a terminar causándole daño en su vida espiritual, en su vida física. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Uno de ellos, fracaso, fracaso espiritual. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí no se trata solamente de confesar, ¿sí? De confesar, sino que la Biblia dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, cuando hablamos de confesar, pues no estoy pidiéndole a usted o no le estoy diciendo que vaya y pida el micrófono de la iglesia para que usted delante de todo el mundo diga las cosas. No, la Biblia, bueno, hay pecados que se cometen contra una iglesia y contra una iglesia habrá que, con una iglesia, a una iglesia habrá que pedirle disculpas, perdón, pero hay pecados, hermanos, que hay que contárselos a Dios. Hay pecados que por la ayuda que usted necesita debe ser contado a otras personas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra para pedir algo, cualquiera cosa que pidieren les será hecho. O sea, va a llegar un momento donde usted va a necesitar la ayuda de alguien. Y si eso es necesario, pues entonces coméntelo, porque
Aquí se trata de poder salir del meollo, salir de la situación. Entonces, la salud espiritual y la salud física del rey, por ejemplo, hablando de David, la Biblia habla de que él fue perjudicado por haber cometido pecados ocultos. Dice Isaías 53:11, no me eches de delante de ti, porque lo primero que siente una persona cuando peca, ya sea públicamente o ya sea íntimamente, lo primero que siente es que se ha alejado o se está alejando de Dios. Entonces dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay personas que ellos viven con pecados ocultos y se vuelven hasta arrogantes, intemperantes. De eso no es solamente como algunos dicen, ay, es que se le subió el azúcar, es que es porque es diabético. No, es porque también puede tener situaciones espirituales que lo tienen acongojado y a causa de esa situación, entonces se vuelven altivos, rebeldes. Entonces decía el salmista, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. La salud física del rey se le afectó, Salmos 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hay personas que viven como intranquilos, desesperados, y la esposa le dice, pero amor, yo no lo entiendo, estamos bien económicamente, estamos bien de salud, ya terminamos de pagar la casa, terminamos de pagar el carro, estamos supremamente bien, tenemos, mejor dicho, de sobra, y usted ¿por qué anda como anda? ¿Por qué anda así todo estresado? Bueno, habrá que revisar si es que el pecado oculto le ha quitado la paz. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, decía el salmista. La salud emocional del rey David fue afectada. Salmos 38:4. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Leámoslo otra vez. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Si usted de pronto siente una opresión y usted dice, oiga, ¿qué será? Yo debería tener paz, pero no la tengo. Pues revisemos allá en el foro interno, revisemos qué puede haber en nuestra vida que nos esté alejando de Dios. Entonces, hay situaciones que se pueden experimentar cuando la persona comete pecados ocultos. Abundancia en temores y miedos. Esa persona no quiere que le hablen del arrebatamiento de la iglesia, porque sabe que todavía no está preparado para irse con el Señor. Entonces, se vuelven más bien materialistas. Ay, amor, pero a toda hora hablando del cielo, a toda hora no dejemos de estar hablando, hablemos de la tierra, coloquemos los pies sobre la tierra. Pero antes no era así. Antes miraba hacia el cielo y decía, Señor, ¿cuándo será el día de nuestra redención? ¿Cuándo será el día del arrebatamiento? ¿Cuándo nos vas a llevar? Pero ya han pasado los años, sus tiempos, y de repente hay cosas allá en lo interno y la persona no quiere que se le hable de eso. Una conciencia intranquila, como cuando alguien ha cometido un delito. Yo por lo menos, yo salgo a la calle y yo veo un policía y yo no tengo ningún problema. Policía me dice deténgase, me detengo. Documento de identidad,
se lo voy pasando. Pero hermano, la persona que ha cometido un delito y ve que un policía viene allá al frente, él comienza a imaginarse, yo creo que ya sabe, yo creo que viene disimulado a ver cómo me captura. Y algunos hasta se van pasando hacia el otro lado porque saben que tienen por ahí su pecado oculto. Tienen también una gran inestabilidad emocional. Eso son consecuencias de una vida con pecados ocultos. Y además de eso, finalmente, una ruina espiritual. Llega un momento donde la persona ya no siente ir a la iglesia, ya no quiere ir a la iglesia, ya más bien pide que le den el link del Facebook para poder allá eh, verlo más bien desde la casita allí, como sin compromiso, y lo hace acostado ahí en la cama y cuando están en la predicación se queda dormido y usted ya no está en el mismo gozo de antes. Pero el Salmo 51, que es un salmo del rey David, hay algo que David hace para acabar con el pecado oculto. Salmo 51:3 es y tiene que ver con reconocer. Ayer una persona que fue a la iglesia me dijo, pastor, yo vengo aquí a reconocer que yo he fallado, a reconocer que he faltado, me he comportado mal. Y entonces decía David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, no el pecado de los demás, porque es que a veces somos buenos para hablar de los pecados de los demás. A veces somos buenos para estar hablando y diciendo es que yo me comporto así, porque tal hermano mire lo que hace, mire lo que hace tal hermana, yo por eso es que soy así. Yo antes era bien consagrado, pero yo ahorita ya no, hermano, eso yo no le veo como tanto sentido a esto. Pues abra el ojo porque el que se va a terminar perdiendo es usted. Si yo tomo una actitud de esas, me voy a terminar perdiendo. Entonces lo que decía el salmista era, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pero pastor, es que ese pecado siempre está delante de mí y eso, hermano, llega al momento que yo ya no soporto más. Pues vaya usted a la historia de David, de Daniel, y en ese pacto que hicieron sus compañeros, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. La Biblia dice que a ellos les traían legumbres y agua para tomar, pero no solamente le traían eso, todos los días le traían la porción que el rey había mandado. O sea, ahí estaban las legumbres, lo que ellos habían decidido, porque el pecado, hermano, para sacarlo tiene que ver con una decisión personal. Entonces a ellos les colocaban verduras y agua y aparte de eso la otra comidita que el rey enviaba. Y la Biblia dice que entonces el hombre que los atendía todos los días recogía la comida, pero se la colocaba al frente. De tal manera que no es una excusa que usted diga, ay, pero pastor, es que lo tuve que cometer porque eso ahí, eso está ahí está. Hermano, las cosas siempre van a estar allí, pero si usted toma la decisión de seguir al Señor, de serle fiel, de apartarse del pecado, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Si usted hace ese compromiso con Dios, hermano, el pecado puede estar y está de hecho por todas partes, pero usted va a estar enfocado en vivir una vida santa y consagrada para Dios. Entonces yo no encuentro aquí nada que uno diga, hombre, esto es algo bueno para la vida de alguien que fue muy pillo, logró esconderse, logró, no, porque la Biblia dice que no hay lugar donde el hombre se pueda esconder que no sea visto por el Señor. De tal manera que pues, es algo que no conviene. Entonces vamos a orar en este momento y le vamos a pedir al Señor Jesús que Él nos ayude, que Él nos guarde, que Él nos bendiga, que podamos salir adelante. De pronto usted estará ahí diciendo, pastor, gracias a Dios que todo eso que usted dijo en el sermón, nada de eso me toca a mí. Pues aguárdese un poquito porque en la vida estamos
y usted sabe que pudiéramos terminar ahora mismo este devocional y usted podría ser tremendamente tentado a hacer algo incorrecto. ¿Por qué? Porque la Biblia todavía dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Hay ocasiones donde Dios lo que dice, no lo dice porque lo vamos a vivir de una, pero sí nos lo dice porque quizás vamos a pasar una experiencia después y cuando venga esa tentación, cuando venga ese momento, ya sabremos qué hacer, ya sabremos cuáles son las consecuencias de hacer las cosas malas, de tener pecados ocultos, y no es sino que usted le pregunte a personas que han tenido una doble vida, una vida aparentemente espiritual, pero también una vida carnal. Pregúntele si esta persona se entregó a Jesucristo, pregúntele cómo se sentía y verá que usted va a tomar una decisión totalmente diferente a la que naturalmente alguien puede llegar a ser. Entonces, alguien dijo por ahí que el inteligente aprende viendo aprende en carne propia. Entonces dice, ay, es que yo lo sufrí, es que yo lo padecí, pero me aparté. Eso se llama ser inteligente. Pero ser sabio es aprender de los errores de los demás. Entonces usted de pronto dice, ay, yo no tengo necesidad de pasar eso allí, si ya lo estoy viendo en esta otra persona, no necesito yo llegar hasta esa condición. Entonces vamos a orar y digámosle al Señor que si alguien está viviendo en esa situación, hoy pueda decirle al Señor, Señor, voy a tomar una decisión diferente. Voy a consagrar mi vida al Señor. Voy a vivir para Dios. Voy a hacer las cosas como conviene y estar preparado para irme con el Señor Jesucristo. Y si usted dice, hermano, en mi caso, bueno, vamos a orar porque quizás el Señor está advirtiéndole sobre una situación que puede estar viviendo en el futuro. Oremos a Dios. Ore usted al Señor allí con todo el corazón y dígale, Señor, yo necesito que me ayudes a salir de esta situación para ser una persona conforme a la voluntad de Dios. Bendito Padre Celestial. En esta hora, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de estar ante ti. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, estamos plenamente convencidos que sin ti nada podemos hacer. Estamos plenamente convencidos que sin tu ayuda, Señor, no podremos ser salvos. Pero que nosotros también tenemos una participación y es aquella en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones firmes. Por más que el enemigo venga a tentarnos, por más que el enemigo venga a mostrarnos un camino diferente, que nosotros podamos decirte, Señor, te voy a ser fiel todos los días de mi vida. Nadie, según lo que uno puede observar en el libro de Daniel, nadie estuvo allí diciéndole a Daniel, esto es lo que tienen que hacer. Pero algo salió, algo brotó de allá de lo más profundo de su ser y pensaron que lo mejor era no contaminarse de la comida del rey, ni del vino del rey, ni las carnes del rey, de no contaminarse de eso. Y cuando lo hicieron, y no fue solamente un propósito, sino algo que ellos también cumplieron, entonces la Biblia dice que ellos eran 10 veces superiores en todo a los demás, porque tú sabes, Señor, bendecir a toda persona que se propone ser fiel a ti. Ayúdanos a vivir, oh Dios, en fidelidad todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo suplico, para la gloria tuya, Señor. Amén. Gloria al Señor.